Ante las modificaciones realizadas por el Consejo Nacional Electoral para la acreditación de testigos en los centros electorales, quienes ahora deberán cumplir con el requisito adicional de poder ser testigos solo en el centro donde voten, el director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Lander, manifestó que se trata de un obstáculo más que deberá esquivar la oposición. Esto de obligar a que el testigo tenga que ser elector del centro donde va a ser testigo es un requisito adicional. Eso no existía antes. Entonces antes los postulados designaban los testigos que quisieran, donde quisieran. No tenía limitación. Y esto por supuesto que siendo un requisito adicional, es una dificultad adicional que hay que superar. ¿Es imposible superarla? No creo que sea imposible, pero sí puede significar una complicación adicional. Lander dijo que ahora preocupa un poco más los centros de votación nuevos de una sola mesa. Allí hay que poner el foco por esta nueva directriz para acreditar testigos, aseguró. ¿Preocupan ahora un poco más esas 1.600 mesas adicionales de una sola mesa? O sea, esos centros de una sola mesa. Sí, allí seguramente en muchos de esos son centros nuevos, centros donde los distintos partidos no habían tenido en ocasiones, digamos, no existían en elecciones anteriores, entonces bueno, no habían testigos para esos centros y bueno, buscar para nuevos centros, nuevos testigos, puede ser una tarea complicada. Pero bueno, vuelvo y repito, eso va a depender de lo que veamos en este próximo mes para ver qué tanto capacidad de movilización y de reclutamiento de testigos tengan los distintos candidatos. Por su parte, la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, afirmó que tenían previsto este escenario, por lo que llamó a la calma a sus simpatizantes. Hay temor, mala información y ustedes saben que a mí me gusta aclarar las cosas. Nada que temer. Desde el día 1, por ejemplo, desde Encuentro Ciudadano, instruimos a que los testigos de mesa tienen que ser aquellos que voten en su propio centro de votación. Y nuestros voluntarios ciudadanos, por ejemplo, pueden dar fe de ello. Nosotros no hemos cargado ningún tipo de testigo que no vote en el centro de votación donde va a ser acreditado como testigo. Entonces, no hay nada de qué preocuparse. Hoy hemos estado todo el día en los partidos políticos, en la auditoría correspondiente, para garantizar que en efecto la persona que esté acreditada como testigo en el centro X vote en ese centro. Desde los partidos políticos y la sociedad saben que este es uno de los obstáculos que tendrán que sortear hasta llegar al 28 de julio. Uno de seguramente otros que vendrán en los 34 días que faltan para la elección presidencial. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Venezuela, Cuba y Nicaragua están entre los 3 países con mayor existencia de tráfico de personas, según la lista elaborada por Estados Unidos, ya que no cumplen los estándares mínimos para la eliminación y no hacen esfuerzos significativos para ello. Así se desprende del informe sobre la trata de personas de 2024, publicado este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que divide a los países según sus grados de tráfico de personas y coloca en el nivel más grave a los mencionados, que ya estaban un año antes. A Venezuela le pide que investigue y enjuicie a los traficantes y a sus cómplices involucrados en el tráfico sexual infantil, el reclutamiento o el uso de niños por parte de grupos armados ilegales, tráfico de hombres y personas LGBTI. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega continuó minimizando la gravedad del problema y no identificó a ninguna víctima de trata por segundo año consecutivo, ni procesó ni condenó a ningún traficante. Y a Cuba le solicita que se asegure de que los programas de exportación laboral patrocinados por el gobierno cumplan con los estándares laborales internacionales, específicamente que los participantes reciban salarios justos que se pagan por completo a las cuentas bancarias que los trabajadores pueden controlar.
El informe destaca que en el hemisferio occidental existen amplios puntos en común en las tendencias de trata que enfrentan los países. En este caso, suelen estar relacionados con la inmigración irregular. Las delegaciones del gobierno de Colombia y la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC integrada por exguerrilleros que abandonaron el Acuerdo de Paz de 2016, instalaron formalmente la Mesa de Diálogo de Paz del primer ciclo de negociaciones, en la que se abordará el desescalamiento del conflicto y las condiciones para la convivencia pacífica, entre otros asuntos. Ambas delegaciones anunciaron que a partir del martes y hasta el próximo sábado tienen previsto desarrollar los temas específicos de la agenda de diálogo de paz, definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones sobre medidas para contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto. En una declaración conjunta, expresaron su compromiso con la búsqueda de un acuerdo de paz para Colombia e invitaron al país andino a hacer suyo y participar de este proceso de manera constructiva. Además, hicieron un llamado a mantener la confianza de todo el país y de la comunidad internacional en los diálogos de paz. El diálogo, que cuenta con Venezuela, Cuba y Noruega como países garantes y con el acompañamiento de la ONU y de la Conferencia Episcopal de Colombia, se retoma después de que se aprobara la Ley de Paz Total en la nación andina, que pretende permitir la renegociación a quienes se salieron del acuerdo. Por parte del gobierno colombiano, los diálogos los van a dirigir el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Noboa, quien participó en la constituyente de 1991, y por la guerrilla, Walter Mendoza, un histórico jefe de la FARC que participó en la creación de las columnas móviles de esa guerrilla. A pesar de esto, Deyalitza Aray, secretaria general del partido Proyecto Venezuela, indicó que están preparados para cuidar cada voto el 28 de julio e hizo un llamado a los ciudadanos a no desanimarse porque seguramente seguirán los obstáculos hasta el día de la elección presidencial. De hecho, estamos ahorita en el proceso justamente de ajuste, porque decirle que no tenemos que hacer ningún ajuste sería mentir, y no, nosotros estamos hablando con transparencia y con la verdad del país. Estamos haciendo los ajustes con la garantía de que, por supuesto, tenemos la suficiente contingencia y tenemos el suficiente trabajo adelantado como para que eso no afecte ni impacte en la totalidad de los testigos y de todo el trabajo que hemos hecho, que como dijimos la semana pasada ya estaba casi listo y perfectamente adelantado. A 33 días de la elección del primer magistrado del país, ¿qué lectura le dan en la plataforma unitaria a las encuestas, en las cuales unas dan mayoría a Edmundo González y otras a Nicolás Maduro? Nosotros hemos visto esa, pero hemos visto también la de la calle, la de las giras, la de los contactos, la del día a día, las encuestas verdaderas, las encuestas serias, las encuestas, eso está ahí. Y yo creo que ustedes lo han visto también, porque quienes han tenido la oportunidad de ser parte de este proceso que se está haciendo con María, con El Mundo, con todas las organizaciones en la calle, casa por casa, las tomas, esa es la mejor encuesta. Y tanto es así que todo lo que estamos viendo que se está generando es por la altísima preocupación que existe de los resultados de este 28 de julio, porque la gente es la que está hablando. Sobre el simulacro del domingo próximo, Carlos Valero del partido Un Nuevo Tiempo manifestó que allí comenzarán las sorpresas que se van a llevar en la administración Maduro cuando la gente comience a movilizarse, pero en contra de ellos. Yo creo que el gobierno Maduro y su coalición van a tratar del domingo medir hasta dónde tienen fuerza. Ellos están tomándose ese simulacro como una especie de prueba para su 1×10. Creo que se van a llevar una sorpresa mayúscula. En consecuencia, después de ese simulacro, los venezolanos debemos estar preparados, porque cuando ellos se den cuenta que el 1×10 y el 1×20 son personas que ellos van a llevar a votar la mayoría para que terminen reafirmando el cambio, como ocurrió en el 98, por ejemplo, cuando las maquinarias políticas llegan a votar y la gente votó por el cambio que en ese momento representó Chávez. Ese es el escenario. Entonces nosotros no tenemos otra opción que comenzar
a retomar Barbados, comenzar a hacer una negociación seria. La plataforma unitaria anunció que ya se encuentran conformados 50.053 comanditos que servirán para la organización logística del próximo 28 de julio. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. La 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se inicia en Paraguay, centrando sus deliberaciones en la integración y la seguridad para el desarrollo sostenible de la región. El evento, que se desarrollará en Asunción y Luque, contará con la participación de 21 delegaciones con sus cancilleres y 9 lideradas por otros delegados, incluyendo a Estados Unidos, representado por el subsecretario de Estado Richard Berma y el encargado para América Latina Brian Nichols. Los delegados abordarán la situación política y de derechos humanos en Haití, Nicaragua y Venezuela, entre otros temas. Paraguay, que por tercera vez es sede de la Asamblea General, estará representado por su ministro de Exteriores Rubén Ramírez. La primera vez que acogió este evento fue en 1990 tras el retorno de la democracia. Este año, el cónclave se celebrará sin la presencia formal de Nicaragua, que oficializó su salida de la OEA en noviembre de 2023, pero a pesar de su ausencia, la situación de ese país será un tema central de análisis y discusión entre los asistentes. La representación de Venezuela también estará ausente, lo que añade complejidad a la interpretación de su condición como Estado miembro. El cese del gobierno interino de Juan Guaidó y las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la inhabilitación de candidatos y la detención de opositores, podrían generar debates entre los delegados, aunque no se prevé una resolución específica sobre el país caribeño. La Organización de Naciones Unidas anunció este martes que mandará a 4 expertos electorales para supervisar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela, respondiendo así a una invitación del Consejo Nacional Electoral del país caribeño. La Secretaría General señaló en un comunicado que este panel de expertos electorales presentará a su jefe, Antonio Guterres, un informe independiente interno sobre el desarrollo del proceso electoral y enfatizó que será de carácter confidencial y los miembros del panel no emitirán ninguna declaración pública. El comunicado recuerda que las misiones de expertos que se envían a petición de un Estado miembro son diferentes a las misiones de observación que requieren un mandato del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Aún así, el informe de ese panel incluirá recomendaciones al secretario general sobre mejoras que se podrían realizar en futuras citas electorales. Tras la reciente creación de los programas de residencia por arraigo y de reconocimiento prima facie de la condición de refugiado en Uruguay, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoció a ese país como un faro de esperanza. Así lo dijo Carmen Sácar, representante regional de ACNUR para el sur de América Latina, quien aseguró que el mundo se encuentra atravesando tiempos difíciles y que el sistema de asilo se encuentra amenazado. Ahora es más malas noticias de cerrar fronteras, de no tener acceso al sistema de asilo, y cuando tenemos todas estas noticias, viene Uruguay con estas 2 decisiones muy valientes, muy grandes, de dar acceso a regularizarse a 26.000 personas y reconocer en prima fase un grupo de venezolanos. Entonces, puedo decir que es un faro de esperanza. La representante dio sus declaraciones durante un evento enmarcado en el Día Mundial del Refugiado llevado a cabo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se inauguró la muestra fotográfica Esperanza lejos del hogar. Por su parte, el vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, destacó el reconocimiento de la ACNUR y apuntó que la residencia por arraigo y el reconocimiento prima facie son 2 buenos pasos de un país que fue el primero en el mundo en poder concretarlo. Que 2 procedimientos, repito, que van a facilitar y mucho el reducir la incertidumbre de una población que es importante, como la población solicitante a refugio, que en el Uruguay ya oscila los 26.000 casos. El programa de residencia por arraigo creado por Uruguay permitirá regularizar la situación de unos 20.000 migrantes, la mayoría nacidos en Cuba, que podrán tramitar la residencia. Por otro lado, el país suramericano aceptó un mecanismo de aprobación acelerada para aquellos casos que lo ameriten por parte de los venezolanos que solicitan refugio, que son unos 3.500.
El presidente boliviano Luis Arce pidió que se respete la democracia luego de que soldados y tanques se desplegaran frente a edificios gubernamentales este miércoles e intentaran derribar una puerta del Palacio Presidencial. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó a las 15:51 hora local, luego que el comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, amenazara con tomar la sede del gobierno y cambiar el gabinete. La canciller de Bolivia, Celinda Sosa, denunció ante la comunidad internacional las movilizaciones militares. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó desde Paraguay que el organismo no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. El representante de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, alertó a la comunidad internacional desde Paraguay de una situación de emergencia en su país tras la irrupción de tropas militares frente a la sede del gobierno en La Paz, y pidió tratar este hecho con la debida responsabilidad y seriedad. Esta semana el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comenzó a realizar auditorías al equipo tecnológico y digital que utilizarán en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La verificación de datos de los electores, huellas para evitar la duplicación del voto, los cuadernos electorales, entre otras, son las auditorías que se realizan y donde técnicos de la oposición están presentes. Efectivamente ya empezamos en la fase de auditorías más intensas, en donde todos los días hay auditorías, algunas incluso son en paralelo. El día de hoy es la auditoría de datos electorales que comienza hoy y termina el día 28, y mañana es la auditoría de archivos y configuración de máquina, una auditoría muy importante porque esta auditoría es la que definitivamente va a colocar el archivo con todas sus aplicaciones en la máquina de votación, en todas las máquinas de votación, en la cual solamente los electores que estén designados en esa mesa son los que van a poder votar, y usted no puede votar en ninguna otra máquina que no sea esa, en donde esa misma archivo de configuración va a contener que el acta de votación que al final refleje los resultados en un código QR, lo que quiere decir que los testigos, los miembros de mesa van a poder simplemente con su teléfono y tomar una foto tener acceso a los datos de los resultados de esa mesa electoral. Estas son las de hoy y de mañana. Sin embargo, también entramos en la auditoría de cuadernos de votación, que está en Mariche. Después tenemos la auditoría de producción de máquinas de votación.
Rodríguez aseguró que el próximo domingo los ciudadanos pueden asistir al simulacro electoral para tener contacto con los equipos de votación del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es muy importante en este momento porque hay personas que solamente votan en elecciones presidenciales. Y es muy importante que se familiarice con la máquina de votación, no son las mismas máquinas de Smartmatic. Es una máquina que realmente es una pantalla, parece una pantalla de televisión, es completamente táctil y ya la impresora no está como aparte de la pantalla, sino que es integrado. Entonces, creo que en principio para familiarizarse con el proceso, con la herradura, igualmente la feria electoral comienza justamente este viernes, donde deben estar desplegados en todas las parroquias del país personal del Consejo Nacional Electoral que le entregarán tarjetones y enseñarán a la gente a familiarizarse con el tarjetón. Diana Rodríguez, representante de la Tolda Azul, indicó que tanto Un Nuevo Tiempo como Movimiento por Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática tienen técnicos en estas auditorías y realizan informes de cada actividad que se realiza. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El gobierno de México y el de Estados Unidos afirman que hay caídas en los números de los arrestos migratorios en la frontera común. Pero esta realidad contrasta con el límite sur de México, donde se han triplicado los encuentros de migrantes irregulares en Chiapas, estado colindante con Centroamérica. Las autoridades mexicanas reportaron 155.879 eventos de personas en situación migratoria irregular en Chiapas durante el primer cuatrimestre de 2024, casi 214% más frente a los 49.681 del mismo lapso del año pasado, según datos consultados de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Esto en un contexto en el que la migración irregular interceptada en todo México subió cerca del 650% interanual hasta un récord de casi 1.4 millones de enero a mayo, según informó el Instituto Nacional de Migración el 16 de junio. Situación que se compara con la caída de más del 40% que reportó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en los arrestos de migrantes en su frontera sur desde que el presidente Joe Biden firmó el 5 de junio la orden ejecutiva para restringir el asilo y agilizar las deportaciones. Mientras que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que las detenciones diarias de migrantes en el límite norteamericano han caído un 68.15% hasta las 3.980 desde el punto más álgido de 12.498 del 17 de diciembre, gracias a la cooperación del Gobierno de México. Tales señalamientos se hacen desde el sector oficial, desde donde sostienen que la oposición va a anunciar fraude electoral hasta cometer el delito de dañar puentes que forman parte de la infraestructura vial del país. Edmundo González dijo que eso solo está en la imaginación de ese bloque político. No tengo nada que responder a esas imaginaciones. Por su parte, la profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, Egle Lobato, indicó que ningún escenario violento conviene al país, pero además piensa que una negociación entre las partes hubiese allanado el camino para la paz en Venezuela. Deben desmarcarse de los factores moderados, tanto del oficialismo como de la oposición democrática, deben tomar las riendas de estos días que faltan. Estamos a 27 de junio. O sea, en un mes estamos a 24, a un día de la elección. Entonces, el compromiso tiene que ser a desmarcarse primero de un fraude electoral anticipado que ya están declarando en los medios y en las redes sociales afectos a la oposición radical. Y por otra parte, esa violencia anticipada que está ya amenazando desde sectores radicales del oficialismo. Entonces, la mesura, el comportamiento cívico, la civilidad, a eso es a lo que tenemos que apostar los venezolanos. Esas son las consecuencias de romper los procesos de diálogo y los procesos de negociación. O sea, lo que se ha generado son muestras de desconfianza. Hay incertidumbre en la mayoría de los sectores. Entonces, prácticamente, repito, cada uno está convocando a sus electores al triunfo de una elección
que todavía no se ha dado. Entonces, es la importancia, por eso uno insiste en, era importante que el candidato unitario fuese a negociar, a sentarse con el gobierno, a acercarse, porque de esos factores depende precisamente la paz del país. El candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González, se reunió este jueves con el gremio docente, con el cual se comprometió a rescatar la educación, pero también atender las exigencias de reivindicaciones laborales. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Richard Berman, aseguró que han trabajado para que en Venezuela hayan elecciones presidenciales libres y justas. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, los llamamientos de sus pueblos piden democracia y libertad. Quisiera hablar con ellos directamente. Los escuchamos, la OEA los escucha y estamos luchando porque se reconozcan sus derechos fundamentales. Y en Venezuela también hemos tratado de defender los derechos de la sociedad civil y también para alcanzar acuerdos de consenso para las elecciones competitivas y transparentes el mes que viene. Todos deberíamos tratar de apoyar eso para que asegurarnos que la voz de los venezolanos se escuche. Entre tanto, el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que su gobierno espera que se mantenga la candidatura presidencial del opositor Edmundo González y que haya un proceso electoral competitivo con la presencia de observadores electorales. Nichols pidió además liberar a todos los presos políticos que han sido detenidos en el país suramericano con motivo de los comicios. Por otro lado, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aspira a que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos. Y esa idea del presidente Petro, y que hay que discutirla, de que hay que buscar rutas para que primero Venezuela pueda volver al sistema interamericano de derechos humanos y después reintegrarse obviamente a este escenario. Él lo ha estado planteando, y eso va a depender mucho también. Dentro de poco se darán nuevas elecciones en la Secretaría General de la OEA, y ese va a ser un tema que se va a discutir. Hoy se anunció una candidatura, Colombia no ha tomado ninguna decisión y esperamos hacerlo, ojalá en conjunto con otros países afines. Todas estas declaraciones fueron realizadas en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Paraguay. Los venezolanos que soliciten su ingreso a territorio peruano a partir del próximo 2 de julio deberán presentar una visa y un pasaporte vigentes luego de 5 años de la suspensión de esos requisitos, de acuerdo a una resolución de la Autoridad Migratoria publicada este jueves. La resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones, publicada en el Diario Oficial El Peruano, dispuso que a efectos de control migratorio de ingreso a su territorio, los venezolanos tienen que presentar su pasaporte vigente y una visa otorgada por una oficina consular peruana en el caso de que tenga la calidad migratoria temporal o residente. En el caso de que tenga una calidad migratoria residente en su versión humanitaria, como la que se emitió en los últimos años a raíz de la crisis política y social en Venezuela, los beneficiados tienen que presentar esa visa humanitaria vigente además de su pasaporte. Migraciones también aprobó por única vez la presentación de solicitudes de cambio de calidad migratoria a los venezolanos que tengan pasaportes vencidos, siempre que su último ingreso a Perú haya sido antes del 2 de julio próximo y permanezcan en el territorio peruano debiendo cumplir con los demás requisitos. La norma también dejó sin efecto una resolución emitida el 12 de junio de 2019 que permitió que los venezolanos que pedían ingresar a Perú puedan hacerlo con el pasaporte vencido o partida de nacimiento para los menores de 9 años. Científicos japoneses utilizaron células humanas para crear algo equivalente a la piel viva y lo aplicaron en este robot. Los investigadores de la Universidad de Tokio difundieron su hallazgo esta semana, junto a un video del material color rosa que se estira para lo que pretende ser una sonrisa. Según el estudio publicado en la revista Cell Reports Physical Science, emplearon un gel cargado de células formadoras de piel.
Los especialistas en robots biohíbridos esperan que esta tecnología sirva un día para crear androides con apariencia y capacidades similares a los humanos. También estiman que estos avances permitirán esclarecer mejor la formación de las arrugas y la fisiología de las expresiones faciales, así como a desarrollar materiales de trasplante y cosméticos. El nuevo material podría suponer un cambio respecto a los robots humanoides tradicionales, cubiertos de piel de aspecto genuino, a menudo hecha de caucho de silicona, pero que no puede sudar ni curarse por sí sola. El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la organización 20 Venezuela, desmintió que la página web de los comanditos haya sido hackeada y garantizó que los datos permanecen en buen resguardo informático. Esa lista no se ha publicado, no se ha imprimido, no existe lista, no hay lista como tal, no ha sido hackeada la página de los comanditos, estar absolutamente resguardada tecnológicamente, es falso que la hayan penetrado. Esa lista que mencionan en un canal del Estado, por cierto, que es de todos los venezolanos, no existe, no forma parte de nuestra lista. Él tendrá que demostrar que esa lista es la lista de los comanditos. Se sacan listas paralelas, se engañan a cierta parte de la población para que se inscriban y luego se exhiben esas listas, incluso en órdenes y con datos que nosotros no solicitamos. Rocha aseguró que esta situación es una muestra más de la presunta persecución política por parte de la administración de Nicolás Maduro, a 30 días del proceso electoral del próximo 28 de julio. Nos preocupa la escalada en persecución y represión que ha habido recientemente. Para ser honesto, nosotros aspirábamos que acercándose la fecha electoral, pues otros mecanismos utilizara el régimen para prepararse para esa importante fecha. Los otros mecanismos son simplemente de participación política y de encuentro con los ciudadanos. Vemos lo contrario. Vemos una importante escalada de hace más de una semana. Por su parte, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia rechazó la presunta persecución y amenazas contra miembros y activistas del comando de campaña a través de un mensaje publicado en la red social X en el cual manifestó: La persecución y las amenazas contra los miembros y activistas de nuestro comando de campaña aumentan a 30 días del proceso electoral, lo cual es inaceptable. Agradecemos los pronunciamientos de distintos países de la región en el marco de la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, abogando por el respeto al Acuerdo de Barbados y su atención hacia las elecciones del próximo 28 de julio. El mundo nos observa. En 30 días se elegirá un nuevo gobierno en el que el respeto a cada ciudadano y a todas las fuerzas políticas estará garantizado. Es importante destacar que según la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, al menos 47 personas habrían sido detenidas por razones políticas en Venezuela en lo que va de 2024. El 82% de ellas habrían sido además sometidas a situaciones de desaparición forzosa. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El ex candidato presidencial Enrique Capriles hizo críticas directas al Consejo Nacional Electoral y la poca información que han hecho llegar a los venezolanos sobre el simulacro del próximo domingo y del propio proceso del 28 de julio. Este es un CNE muy gris, muy gris. Un CNE que, fíjate, cuál es la campaña de información que hay en este momento de lo que viene. O sea, tú me preguntabas el simulacro, ¿dónde está la campaña de información? Prácticamente no existe, porque es que la estrategia del gobierno, y ahí tiene de capitán en el CNE, digamos, de responsable de defender los intereses de Maduro, es amoroso. Tú ves que el gobierno lo que no quiere es que haya participación.
Sobre el simulacro, Capriles indicó que ellos están pendientes del próximo 28 de julio, no de este evento antes de la elección presidencial. El domingo, 30 de julio, bueno, habrá gente que irá para familiarizarse con el proceso, pero este no es un simulacro que nosotros estamos esperando el simulacro. Todos sabemos que la tarea es para el 28 de julio. Sigue latente la eliminación de la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Es factible que suceda a 30 días de la elección? Quitar la tarjeta a estas alturas, faltando 30 días, quitar la tarjeta de la manito, ¿bajo qué argumento sería? A 30 días donde se han cumplido todos los lapsos de impugnación, todo lo que se podía recurrir, ¿cuál sería el argumento? Están derrotados, o sea, que van a inhabilitar a 30 días al candidato Edmundo González. Eso sería acabar con la elección del 28 de julio. Por su parte, Andrés Velázquez aseguró que la voluntad de votar por la opción de la oposición es clara. Puedo asegurar que hoy día no necesitamos ningún tipo de estudio de opinión, ninguna encuesta para saber que estamos ganando, para afirmar que esta será una victoria rotunda por avalancha, donde todos los ciudadanos estarán participando activamente como los grandes protagonistas de todo este movimiento de liberación. Edmundo González será el nuevo presidente de la República. La dirigencia opositora está clara en que van a continuar las arbitrariedades de aquí al 28 de julio, inclusive el día de la elección presidencial. También saben que será clave la utilización de testigos en cada mesa electoral en todo el país para certificar lo que ellos llaman el triunfo de ese día de Edmundo González. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que aspira a firmar un acuerdo con Estados Unidos en el marco de su asunción al cargo el próximo lunes para la repatriación de los migrantes irregulares que llegan al país centroamericano a través de la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia. Mulino visitó este viernes el Darién, 3 días antes de su ascensión al poder, y aseguró que se reunirá con Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, y espera concretar su plan de repatriación. Mayorkas liderará la misión oficial de su país en el acto de toma de posesión de la presidencia de Mulino el próximo lunes. Este viernes el presidente electo, junto a varios de sus ministros y jefes policiales designados, recorrió una de las estaciones habilitadas por el Estado panameño para recibir a los migrantes tras cruzar la selva. En lo que va de este año, más de 195,000 personas lo han hecho, en su gran mayoría venezolanos, que se dirigen a Norteamérica en busca de una mejor vida.